Hola, soy Araceli Ardón, soy escritora y les voy a hablar de los pasos del método para escritura creativa. Primero que nada, la inspiración. ¿Existe realmente la inspiración? Muchas personas creen que la inspiración es una especie de don maravilloso, de un atributo con el que nacemos, que te dicta palabras a la mente, aún en forma involuntaria para ti, y te hace que pasen esas palabras, esas escenas de tu cabeza a la pantalla, de ahí al papel y del papel a los libros, y haya una conexión mágica entre el autor y el lector. Nada más lejos de la verdad. Decía Pablo Picasso, este gran pintor español del siglo XX, que la inspiración te encuentre trabajando. Esa es la inspiración para Pablo Picasso, que nació en Málaga en 1881 y murió en Francia en 1973. La literatura, la gran literatura, es producto de un trabajo constante y cotidiano. Nace de hacerse, como diría la gran autora inglesa Virginia Woolf, de una habitación propia. Eso lo dijo en una conferencia que dictó en 1928. Para escribir no se necesita ni de una computadora. Basta con un papel, un lápiz y tiempo. Hay que apropiarse de un rincón agradable, hay que hacerse de una rutina, hay que dedicarle tiempo, hacerse de un método y con una forma concienzuda ponerse manos a la obra. Esta es Virginia Woolf, nacida en 1882 en Kensington y muerta en Lewes en 1941, ambos en el Reino Unido. Para trabajar, lo primero que se requiere son ideas. Tener esta lluvia de ideas y pasarla al papel. El primer paso para obtener un borrador, el primer borrador, es un proceso que se llama el flujo de la conciencia. The Stream of Consciousness en inglés. Esta parte del proceso es lo que hacemos cuando escribimos sin fijarnos en la ortografía, ni en la puntuación, ni en cómo van los acentos, ni en la perfección o belleza de cada párrafo. Simplemente es tratar de capturar en la pantalla o en el papel todas las ideas sin que se nos escapen, para que después se vuelvan textos. Cada autor tiene su propio método, cada autor tiene sus, digamos, rutinas ya desarrolladas. Hay quien escribe en papelitos, quien lleva cuadernos, quien tiene un blog de notas junto a su cama. Hay personas que dictan ideas a su teléfono, a su dispositivo móvil, y hay quienes escriben en el blog de notas de su computadora, de su dispositivo móvil, cualquiera que sea la marca. En todos hay una forma de narrar nuestras propias ideas. Incluso hay quienes tienen una cuenta especial de WhatsApp o de cualquier otro método de mensajería instantánea para mandarse mensajes a sí mismo. Como quiera que sea, ustedes pueden ir haciendo una lluvia de ideas como lo que hacemos al escribir una lista de cosas que necesitamos comprar en el mercado o en el súper, o lo que necesitamos hacer a la hora de ir al banco o a hacer cualquier otra gestión. Hacemos una lluvia de ideas, ponemos el papel sobre el refrigerador o lo llevamos con nosotros en la bolsa. Los grandes cocineros tienen un método muy lógico. Lo primero que hacen es poner en la cubierta de un gabinete o sobre una superficie de la cocina todos los ingredientes para un platillo. Ese proceso inicia con ponerlo todo como se va a usar. Es decir, ya la cebolla picada, ya los chiles desvenados, ya las latas abiertas, se llama sobre la mesa. Para mí, las ideas son
como esta serie de ingredientes que tenemos para cocinar nuestro platillo, o si quieren son como abejas, abejas que vuelan alrededor de un panal, o avispas, o pájaros, colibríes minúsculos que están revoloteando sobre las flores para libar el néctar. También puedo imaginar a la mente humana como una pantalla en negro y luego las ideas son destellos luminosos que pasan, que flotan, que vuelan y nosotros tendremos que atraparlos y ponerlos en nuestro texto. Esa es la lluvia de ideas. Una vez que se tiene esa lluvia de ideas, comenzamos a desarrollar cada una de ellas, a convertirlas en frases, en enunciados, en párrafos. Y en el segundo trabajo del borrador, del primer borrador, vamos a hacer una revisión de errores. Revisar los errores es buscar repetición de las palabras para buscar sinónimos, eliminar las frases innecesarias, hacer uso de los enlaces que se requieren para hacer fluir el texto tal y como nosotros queremos que fluya. Luego, un tercer paso sería comprobar las ideas, es decir, ver en un documento o en un libro o en internet el correcto nombre de los autores que nosotros queremos citar o revisar si efectivamente era en el siglo XVII o en el XVIII que ocurrió ese acontecimiento o los nombres exactos de determinadas especies, de animales o plantas que estamos incluyendo dentro del texto. Por ejemplo, revisar si en el lugar donde estamos ocurriendo la acción, en realidad era primavera y ese tipo de árboles se ubicaban en esa zona donde queremos que se desarrolle la acción. Una recomendación de los grandes escritores es: no se llama árbol, se llama ceiba, pino, araucaria, cedro, olmo, arce. No se llama pájaro, se llama gorrión, golondrina, alondra, tordo, urraca. Es decir, que tenemos que encontrar la palabra precisa para nombrar aquello que nosotros queremos incluir en la narración. Entonces, después de la comprobación de las ideas, para que el lector pueda sentir esa chispa de luz que lo conecta con el autor, ya se tiene un primer borrador. Entonces viene un segundo paso, que es el reposo. Después de la creación viene el reposo. Es como un pastel o un flan que acaba de salir del horno y necesita enfriarse. Ya trabajamos en caliente todas nuestras ideas. Ahora vamos a dejarlo reposar para que poco a poco se vaya enfriando. Y si quieren, incluso meterlo al refrigerador de las ideas. Vamos a dejarlo reposar 2 días por lo menos. Mientras hacemos otra cosa. Vamos trabajando en la biografía de los personajes, vamos trabajando en la revisión de otro capítulo, en la trama, en el argumento, en la urdimbre, en otros elementos de la narración que queremos contar. Después de que nuestro texto ha reposado un par de días, vamos a trabajar en el pulido. Ya salió del refrigerador, le vamos a dar los toques finales. Necesitamos comprobar que la puntuación sea la adecuada. Es decir, que las comas, los puntos y comas, los 2 puntos, las comillas, los guiones, los paréntesis y otros elementos, signos de interrogación, de admiración, correspondan a la entonación que nosotros queremos darle al texto. Y para ello, pues hacemos uso de todos estos signos de puntuación, revisando con cualquier manual de estilo que ustedes quieran o con el mismo diccionario de la Real Academia Española para qué son útiles. Es muy conveniente leer en voz alta un par de veces nuestro texto para corroborar que los signos de puntuación correspondan a las pausas que estamos haciendo. Que todas las citas atribuidas a autores que estamos mencionando correspondan a libros publicados. Esto es muy importante. Hay muchas falsas atribuciones en Internet. Hay miles,
si no es que millones de falsas atribuciones en Internet. No hay que dejarnos ir por la primera referencia que nosotros encontremos sobre una cita atribuida a un autor. Hay otro asunto que es el estilo personal. Hay muchos autores que tienen un propio sello, como si fuera su garantía, como si fuera indisoluble del nombre o de la forma en que el escritor escribe. Este se llama estilo. El estilo es también conocido como voz narrativa. La voz narrativa, ¿qué es? Un cantante tiene un timbre, un color, una tesitura y una forma personal de cantar. Todos los que hablamos español hemos escuchado a grandes cantantes de nuestro idioma, no sé, yo pienso en Joan Manuel Serrat, en Joaquín Sabina, en los grandes tenores, como Carreras, o también en los autores de música popular, desde Juanes, que es colombiano, hasta los que cantan tango en Argentina. Y en México, bueno, tenemos a José José, Manuel, tenemos a otros muchos y muy populares cantantes como Luis Miguel. Cada uno de ellos tiene su sello particular de cantar. De la misma manera, los escritores tienen una voz narrativa. Si escriben cuento, novela, leyenda, tienen una voz poética si escriben poemas y tienen una voz dramática si escriben guiones de cine o de televisión o libretos de teatro. Los elementos que caracterizan a esa voz narrativa son el tono. ¿Qué es el tono? Es el estado de ánimo que el autor quiere conferir a sus lectores, quiere compartir con sus lectores. El tono puede ser alegre o triste, melancólico, nostálgico, irónico, sarcástico, académico, científico, doloroso, divertido. Es igual que al hablar. No es lo mismo decir así, que así, que así, así, así. Y podemos utilizar muchos otros tonos para darle un sello particular a una palabra. En el escrito también. Registro. El registro es el nivel de complejidad del vocabulario que estamos usando para poder hacer llegar nuestro mensaje a nuestro público meta. Tenemos que pensar si el texto va dirigido a niños pequeños, a niños un poco mayores, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores o a todas las edades, lo cual es realmente muy difícil, pero ese glosario, es decir, el uso particular que se le da a determinadas palabras dentro de nuestro texto, es lo que define el registro. También es muy importante retar a los lectores, que el texto que nosotros estamos escribiendo sea lo suficientemente atractivo y cautivador para que el lector, cuando se encuentre con una palabra que no comprenda, vaya al diccionario o se meta a Internet a explorar un poco más sobre el tema que estamos tratando y aprenda por su cuenta muchas más informaciones, conocimientos de los que nosotros le estamos dando. El texto ideal, digamos, invita a sus lectores a conocer más sobre el tema. Para la escritura creativa, no se necesita adoptar un registro académico. Les voy a poner un ejemplo. La dialéctica, comprendida como un discurso que se contrapone a una tradición, nos muestra una confrontación entre la tesis y la antítesis que da por resultado la síntesis, que es una resolución del problema. Bueno, ese es un tono académico. Nosotros no tenemos que usar ni ese registro ni ese tono para una narración. El ritmo es la rapidez con la que se desarrollan las escenas que se narran o las ideas que se transmiten. El ritmo está ligado con el detalle con el que se describe cada lugar o se cuenta la biografía de un personaje. Muchas veces no hace falta detenerse tanto en una descripción. El ritmo de una escritura, cuando logra atrapar a un lector,
da por resultado que ambos lleguen a la misma conclusión antes de que se describa esa conclusión. Entonces el lector se sentirá profundamente identificado con ese autor y comenzará a comprar más libros escritos por ese autor. Hasta aquí estos primeros pasos del método Ardón. Les recuerdo que además de técnicas, les voy a hablar de autores, de libros, reseñas, experiencias. Si les gustó este video, escríbanme y pídanme otro tema que quieran que yo trate. Si les gustó, denle por favor un like, compártanlo y suscríbanse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.